Ya estuvimos hablando de Esquilo, el primer gran trágico que alcanzó una fama tremenda con sus tragedias. Fue el que de alguna manera construyó los cimientos del arte dramático, el que vivió en una época crítica, en las guerras médicas, el tragediógrafo soldado que combatió en la batalla de Maratón, en la batalla de Salamina, que fue considerado por la ciudad de Atenas un héroe de la democracia. Bueno, tomando este antecedente importantísimo, vamos a Sófocles, el siguiente de los grandes trágicos. Mire, es justo una generación más joven que Esquilo. Si Esquilo combate en su juventud en las guerras médicas y le toca vivir ese momento terrible en el que Atenas estuvo a punto de ser conquistada por los persas, Sófocles nace un poquito después. Nace en el año 496, es decir, que es un niño cuando tiene lugar la Primera Guerra Médica. En la Segunda Guerra Médica él ya es un jovencito, pero no llega a combatir en las batallas, sino que participa en los coros de jóvenes que cantaban los tremendos himnos de gloria a los vencedores. Y el periodo en el que realmente vive Sófocles es la época que a él le toca experimentar en su madurez, pues es desde la Segunda Guerra Médica hasta la Guerra del Peloponeso. Desgarrador, ¿eh? En la Guerra del Peloponeso, desgarradora, ese conflicto militar entre Atenas y Esparta. Bueno, entre estas dos guerras se vivieron 50 años de paz y esplendor, grandiosos. A ver, imagínense, fueron los años de Pericles, fueron los años de la democracia, fueron los años en los que se construyó la grandísima Acrópolis, el Erecteón con esa maravilla que es la tribuna de las Cariátides, los propilios, el Partenón, las grandiosas e imponentes construcciones. Bueno, Sófocles fue contemporáneo de Fidias. Fidias, el más famoso de todos los escultores de todos los tiempos, es algo tremendo. Pericles le encargó la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas y Sófocles fue testigo de esta maravilla. Entonces decíamos 50 años triunfantes en la política, en el arte, en la economía, de tal manera que a Sófocles le tocó vivir la época más brillante de Atenas. También su propia vida estuvo llena de éxitos. Sófocles fue un auténtico triunfador. Recuerde que Esquilo fue un héroe de guerra. Sófocles disfrutó extremadamente la vida. Mire, nació en Colono, un lugar en las afueras de Atenas. Era hijo de un hombre adinerado. Su padre era fabricante de armas justo durante las guerras médicas y esto obviamente lo enriqueció. Sófocles, por eso heredó una fortuna considerable, fue un trágico que nació rico, incluso dice la tradición que era muy bien parecido, que era alto, que era atlético, se dice que ganó varias competiciones deportivas. Pero mire nada más, a los 28 años se presentó a su gran concurso teatral, porque la tradición dice que a los 20 comenzó a escribir tragedias y con la primera tragedia que se presenta gana el premio. ¿Y qué cree? Derrota a Esquilo. Increíble. Pero tome usted en cuenta que el contexto en el que le toca nacer a Sófocles pues fue un contexto privilegiado y eso obviamente influyó mucho en su formación. Entonces decíamos, Sófocles derrotó a Esquilo y lo derrotó con una tragedia hoy perdida titulada Triptólemo, basada obviamente en el mito de Triptólemo, el héroe que recibió de Deméter, la diosa olímpica, los misterios eleusinos, o como decimos hoy, los secretos del arte de la agricultura. Bueno, además, dice la tradición que Sófocles ganó 20 concursos de tragedias. Mire, fue tan exitoso que el último concurso lo ganó de manera póstuma, o sea que ya muerto seguía siendo exitoso. Además de ser creador de tragedias, ya dijimos, fue rico, pero además fue político. Tuvo muchas misiones políticas, como de embajador, dijéramos una especie de embajador. Se casó, tuvo hijos, tuvo amantes, falleció en la Atenas del siglo V con más de 90 años. Y pues con todo esto, es lamentable que de las más de 100 tragedias que escribió, solo conservamos 7 y algunos fragmentos
De esas siete tragedias, 3 componen el ciclo tebano, es decir, se desarrollan en la ciudad de Tebas, que son Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Otras obras son Áyax, las Traquinias, Electra, Filoctetes, y hasta aquí serían las 7 tragedias, y fragmentos de Anfiarao, que es un drama satírico, Epígonos, los epígonos es donde se habla de los personajes de la primera guerra tebana, Argos contra Tebas, y fragmentos de los Rastreadores, otro drama satírico. Solamente para apuntar rápidamente, un drama satírico es una tragedia, entrecomillado, que divierte, porque aparece en escena un coro de sátiros desnudos y exageradamente fálicos, casi obscenos. Pero vamos a las tragedias, donde claramente vemos en Sófocles la evolución, ¿no?, del propio Esquilo. A ver, mire, Sófocles introduce la presencia de un tercer actor. Recuerde que un actor podía representar varios papeles, varios personajes, gracias al uso de la máscara. Y pues a Sófocles lo que le interesa, en realidad lo que le interesa no es el mito como en el caso de Esquilo. A Sófocles le interesa el conflicto, es decir, centra sus tragedias en el conflicto humano más que divino, y le interesa también cómo esos humanos son incapaces de resolver sus conflictos, pues conflictos que muestran en los personajes una psicología muy, muy profunda, llena de contradicciones. En otras palabras, a ver, los protagonistas no son grandes dioses, sino seres más reales, más cercanos a nosotros. Por tanto, Sófocles lo que presenta es majestuoso, majestuosamente humano, y a lo que me refiero de lo que es tan majestuoso en Sófocles es el dolor humano, el dolor que proviene del interior del alma. Vemos entonces cómo Sófocles madura el arte de la tragedia, sin duda. Sus personajes tienen miedo, tienen dudas, porque aquí son humanos los protagonistas. Esto fue una tremenda novedad frente al titánico y heroico teatro de Esquilo, que es hasta cierto punto, comparado con Sófocles, un teatro inhumano por la lejanía que tiene con los mortales. A ver, entonces, imagine lo que significó y lo que significa reducir la presencia de los dioses en escena y convertir la tragedia en un drama absolutamente humano. Bueno, vamos a hablar un poco de Antígona, una de las obras importantísimas de Sófocles que pertenece, decíamos, al ciclo tebano. Antígona fue representada en Atenas en el 441 antes de nuestra era, justo, mire, cuando, si podemos imaginar, Fidias se está dando por terminado el Partenón. Imagínense la majestuosidad de la Acrópolis. Bueno, Antígona es una obra que se desarrolla en Tebas, dijimos, es parte del ciclo tebano, porque los protagonistas viven en Tebas, y vamos al antecedente, ¿no? Así muy de pasadita. Edipo había asesinado a su padre Layo. Se había casado con su madre Yocasta, tuvieron 4 hijos, Eteocles, Polinices, Ismene y nuestra protagonista Antígona, es decir, 2 varones, 2 hijas. Edipo, al saber del crimen que había cometido, es decir, al saber que el hombre al cual había matado era su padre, es decir, Layo, y se había casado con Yocasta sin saber que era su madre, pues se saca los ojos y es desterrado de su ciudad, es decir, de Tebas. Aquí lo importante es que sus propios hijos, Eteocles y Polinices, contribuyen a echarle de la ciudad de Tebas, y cuando Edipo se marcha desterrado, maldice a sus hijos y les dice a Eteocles y a Polinices que algún día ellos se quitarán la vida luchando por el poder. Esto es lo que hoy llamaríamos la maldición de la palabra, que es sumamente fuerte en la cultura griega, casi un decreto del destino, un fatum, una fatalidad, y más si provenía de la voz del padre o de la madre. Es decir, el hijo que se levanta en contra del padre merece la muerte. Esta es una tragedia, Antígona, muy vinculada a los 7 contra Tebas de Esquilo, que contaba cómo Eteocles y Polinices al final se habían negado a compartir el poder. El acuerdo era que
que uno gobernaba un año y después devolvía el poder al otro que gobernaba durante el siguiente año, ese era el acuerdo, pero Eteocles se niega a devolver el poder al año de su gobierno a su hermano Polinices, y Polinices, iracundo y con mucha razón, consigue el apoyo de la ciudad de Argos y con un grupo de guerreros, los llamados argivos por provenir de Argos, llegan a Tebas, se enfrenta, ¿no? Por eso son los 7 contra Tebas, a su hermano Eteocles, y al final Polinices y Eteocles se matan el uno al otro frente a las murallas de la ciudad de Tebas. Mira, hay muchísimas obras de arte que ilustran el momento en el que ambos hermanos al mismo tiempo entierran sus espadas el uno en el otro. Entonces, pues imagine, Layo ha muerto. Edipo está ciego en el exilio. Eteocles y Polinices se han matado el uno al otro. Entonces, el que toma el gobierno de la ciudad de Tebas es Creonte. Creonte es el hermano de Yocasta, la madre esposa de Edipo y madre a su vez de Eteocles, Polinices, Ismene y Antígona. O sea que Creonte es el cuñado de Layo y de Edipo. Entonces Creonte, por poner por encima de toda la ciudad de Tebas y por legitimar su gobierno, considera que Polinices quiso invadir la ciudad de Tebas con ayuda de los guerreros de Argos, los argivos, y Creonte ordena que el cadáver de Eteocles sea enterrado con el honor y la dignidad de un héroe que defendió a Tebas, pero que el cadáver de Polinices, el hombre que para Creonte invadió la ciudad, acompañado, recuerde, por guerreros extranjeros, no debe ser enterrado. Que el cadáver de Polinices debe quedar sobre la tierra, es decir, expuesto sin sepultura para que lo devoren las bestias, y claro que su hermana Antígona no acepta la orden de Creonte de que su hermano Polinices quede ahí tirado, ¿no? Y expuesto para ser devorado por las fieras. Antígona se resiste a obedecer a pesar de que Creonte ha advertido que quien dé sepultura a Polinices será castigado con la muerte. Antígona desoye esa prohibición. Va a las afueras de la ciudad de Tebas, donde está tirado el cadáver de su hermano, y lleva a cabo los ritos funerarios, dándole de esa manera sepultura, es decir, no lo entierra, fíjese, no lo entierra, pero lo limpia, le ofrece libaciones, le echa encima un fino polvo, y esto ya es símbolo de honor. Inmediatamente Antígona es capturada. Es aprendida por los soldados de la ciudad de Tebas, que la conducen hasta Creonte, que la va a castigar por haber incumplido la ley, por desobedecer una ley directa del gobierno, del gobernante. Y en este sentido, mire, el tema principal de Antígona de Sófocles es brutalmente claro. La duda, el debate, ¿de qué ley debe prevalecer? ¿Qué ley es más importante, la de los hombres o la ley de los dioses? La ley de los hombres, que ha sido dictada por Creonte, que ordena que el cadáver de Polinices quede expuesto, o la ley de los dioses, que ordena dar sepultura a los muertos y realizar los ritos funerarios. Bueno, las leyes de los dioses son a veces difíciles de entender, provienen de tiempos inmemoriales, los efectos de sus leyes a veces tardan en manifestarse o no son visibles. En cambio, las leyes de los hombres pues están presentes, son concretas, sus causas y sus efectos son directos, son visibles, son inmediatos, y teóricamente se promulgan supuestamente por el bien de la comunidad, por el bien de la ciudad. Así que aquí Sófocles nos está planteando un debate. ¿A quién debemos obedecer? Pues porque no parece. Más bien queda evidente que Creonte lo que quiere no es el bien de la ciudad, sino que ante todo quiere legitimar su poder con una prohibición. Entonces, ¿a qué leyes debemos obedecer? ¿A las leyes divinas o a las leyes del Estado? Y mire que de alguna manera este debate sigue vivo, durante toda la historia de la humanidad, y sigue vigente hoy. Y mire que Sófocles nos lo expone en estos términos, y voy a leer un fragmento que me parece muy representativo en la tragedia de Antígona, escrita, representada, creada por Sófocles. Dice Creonte, dirigiéndose a Antígona: «Oh, tú que bajas la frente hacia la tierra, ¿confirmas o niegas haber hecho lo que éste dice?». Se refiere a haber enterrado a su hermano Polinices. Y Antígona dice:
Lo confirmo y no niego absolutamente nada. Creonte se dirige al centinela que ha llevado a Antígona y le dice: libre de la grave acusación que pesaba sobre tu cabeza, puedes ir ahora donde quieras. El centinela se va. Creonte se dirige a Antígona. ¿Conocías la prohibición que yo había promulgado? Contesta claramente. Y Antígona, mira qué altiva, levanta la cabeza y mira a Creonte. ¿La conocía? ¿Podía ignorarla? Fue públicamente proclamada. Contesta Creonte. ¿Y has osado a pesar de ello desobedecer mis órdenes? Antígona. Sí, porque no es Zeus quien ha promulgado para mí esta prohibición, ni tampoco Nike. Aquí Antígona, cuando dice Nike con K y con acento en la E, se refiere a la diosa de la justicia, compañera de los dioses subterráneos, la que ha promulgado semejantes leyes a los hombres. Y he creído, dice Antígona, que tus decretos, como mortal que eres, deben tener primacía sobre las leyes no escritas, inmutables de los dioses. No son de hoy ni de ayer esas leyes, existen desde siempre y nadie sabe a qué tiempo se remontan, se refiere a las leyes divinas. No tenía pues por qué yo, que no temo la voluntad de ningún hombre, temer que los dioses me castigasen por haber infringido tus órdenes. Sabía muy bien, aún antes de tu decreto, que tenía que morir, y cómo ignorarlo. Pero si debo morir antes de tiempo, declaro que a mis ojos esto tiene una ventaja. ¿Quién es el que, teniendo que vivir como yo en medio de innumerables angustias, no considera más ventajoso morir? Aquí abro un paréntesis. Mire, recuerde que el padre de Antígona, es decir, Edipo, está desterrado, se ha sacado los ojos y es el asesino de su abuelo Layo, que sus dos hermanos se han matado, Polinices y Eteocles se han matado uno al otro, que Yocasta, su madre, se ha ahorcado con sus propias trenzas, que su hermana Ismene es de carácter débil, que su padre Edipo se casó con la que alguna vez pues era al mismo tiempo su abuela, así que ella ha sufrido mucho, Antígona ha sufrido muchísimo. Y bueno, pues con la vida que ha llevado le da igual morirse. Y dice a Creonte: por tanto, la suerte que me espera y tú me reservas no me causa ninguna pena. En cambio, hubiera sido inmenso mi pesar si hubiese tolerado que el cuerpo del hijo de mi madre, después de su muerte, quedase sin sepultura. Lo demás me es indiferente. Si, a pesar de todo, te parece que he obrado como una insensata, bueno será que sepas que es quizá un loco quien me trata de loca. ¡Qué discurso! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerza dramática de Sófocles en la voz de Antígona! Ahora habla el Corifeo es el director del coro y dice: en esta naturaleza inflexible se reconoce a la hija del indomable Edipo, no ha aprendido a ceder ante la desgracia. Creonte se dirige al coro. Pero has de saber que esos espíritus demasiado inflexibles son entre todos los más fáciles de abatir, y que el hierro que es tan duro cuando la llama ha aumentado su dureza es el metal que con más facilidad se puede quebrar y hacerse pedazos. El orgullo sienta mal a quien no es su propio dueño. Esta ha sabido ser temeraria, se refiere a Antígona, infringiendo la ley que he promulgado, y añade una nueva ofensa a la primera, gloriándose de su desobediencia y exaltando su acto. En verdad, dejaría yo de ser hombre y ella me reemplazaría si semejante audacia quedase impune. Pero que sea o no hija de mi hermana y sea mi más cercana parienta, entre todos los que adoran a Zeus en mi hogar, ella y su hermana, se refiere a Ismene, o sea, Antígona y Ismene, no escaparán a la suerte más funesta, pues yo acuso igualmente a su hermana de haber premeditado y hecho estos funerales. Llamadla. Hace un rato que le he visto alocada y fuera de sí. Frecuentemente las almas que en la sombra maquinan un acto reprobable suelen por lo general traicionarse antes de la ejecución de sus actos, pero aborrezco igualmente al que, sorprendido en el acto de cometer su falta, intenta dar a su delito nombres gloriosos. Antígona responde a Creonte: ya me has traído. ¿Quieres algo más que matarme? Creonte responde: nada más. Teniendo tu vida, tengo todo lo que quiero. Antígona se dirige a Creonte: pues entonces, ¿qué esperas?
Tus palabras me disgustan y ojalá me disgusten siempre, ya que a ti mis actos te son odiosos. ¿Qué hazaña hubiera podido realizar yo más gloriosa que dar sepultura a mi hermano? Levanta el brazo, y con ese gesto, al levantar el brazo, se dirige al coro, Antígona, y dice: todos los que me están escuchando me colmarían de elogios si el miedo no encadenase sus lenguas, pero los tiranos cuentan entre sus ventajas la de poder hacer y decir lo que quieren. Creonte responde: tú eres la única entre los tebanos que ve las cosas así. Antígona: ellos las ven como yo, pero ante ti sellan sus labios. Creonte: ¿y tú, cómo no enrojeces de vergüenza de disentir de ellos? Antígona: no hay motivos para enrojecer por honrar a los que salieron del mismo seno. Creonte: ¿no era también hermano tuyo el que murió combatiendo contra el otro? Antígona: era mi hermano de padre y de madre. Creonte: ve nada más el pleitazo. Entonces, ¿por qué hacer honores al uno que resultan impíos para con el otro? Antígona: no diría que lo son el cadáver del muerto. Creonte: sí, desde el momento en que tú rindes a este muerto más honores que al otro. Recuerde que es un gobernante y es una sobrina. Antígona responde: no murió como su esclavo, sino como su hermano. Creonte: sin embargo, el uno asolaba esta tierra y el otro luchaba por defenderla. Antígona: Hades, sin embargo, quiere igualdad de leyes para todos. Creonte: pero el hombre virtuoso no se le debe igual trato que al malvado. Antígona: ¿quién sabe más de esas máximas si son divinas allá abajo? Creonte: no, nunca un enemigo mío será mi amigo después de muerto. Antígona: no he nacido para compartir el odio, sino el amor. Creonte: ya que tienes que amar, baja pues, bajo tierra a amar a los que ya están allí. En cuanto a mí, mientras viva, jamás una mujer me mandará. Ay, qué cosa es este diálogo, qué confrontación, pero qué conflicto. Y es que si usted se fija en la tragedia de Antígona en primer plano, pues se nos presenta un conflicto demasiado evidente. Ya dijimos, ¿qué se puede respetar? ¿Qué debe prevalecer? ¿La ley divina o la ley humana? ¿Qué es más justo? Pero mire, por detrás se presiente otro conflicto más profundo. ¿A qué debemos seguir? ¿A qué debemos hacer caso? ¿A la razón o al corazón? ¿En qué debemos confiar más? ¿En la razón que dice que Polinices es un enemigo, es un traidor a la patria y que merece ser condenado o quedar insepulto? ¿O vamos a hacer caso al corazón que dice: este es mi hermano y debe ser enterrado como mi otro hermano? Y que una vez muertos los dos, pues no hay ni buenos ni malos, sino que los dos deben recibir al menos la misma sepultura. Pero esto todavía va más allá, porque no debemos olvidar que estamos en una obra de teatro, una tragedia representada ante toda la ciudad de Atenas. Imagínense, en pleno siglo de la democracia, el siglo de oro de Pericles, que el Partenón está recibiendo las últimas pinceladas, que la ciudad de Atenas tiene ya en sí misma todo el esplendor de la civilización, que hay 15,000 espectadores escuchando a una mujer que sufre terriblemente y que se confronta a su tío, que es el gobernante, y que los políticos están en primera fila. ¡Qué maravilla! La tragedia de Antígona expresa, muestra, habla, representa sobre hasta qué punto es legal que las leyes se inmiscuyan en los asuntos privados de los hombres. Es decir, cuál es el límite de la ley humana, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede legislar. ¿Es legal? ¿No? Nos preguntamos si es legal la prohibición de Estado de enterrar a una persona. ¿Cuáles son los límites de las leyes del Estado? Decíamos. Y fíjese, este es un debate importantísimo porque, como ya se dijo, se representa en el cenit de la democracia ateniense, en el momento cumbre en el que los atenienses han creado la democracia, la única verdadera democracia que ha existido en la historia de la humanidad, donde casi todo el pueblo es quien aprueba las leyes, un pueblo que ha sido educado como ciudadano, que ha aprendido a elegir y a votar por sus gobernantes, y aún así, fíjese, Sófocles plantea este debate. ¿Hasta dónde podemos dejar que las leyes del Estado intervengan en la vida de los hombres? ¿Cuál es el límite de poder?
Por eso es que esta tragedia se ha representado tantísimas veces, ya ha sido llevada al cine, a todas las artes, a todos los discursos, a las calles, a los tribunales, debates que están vivos hoy y debajo de todas las capas, debajo de todos los planos, debajo de las escenas, de las palabras de Antígona, de las de Creonte, debajo de la historia de los hermanos, en esta grandiosa obra que ha escrito Sófocles, está el dolor de Antígona, su dolor de nieta del asesinado Layo, su dolor de hija del desterrado y ciego Edipo, su dolor por Yocasta, su madre que se ha suicidado, pero está también su rabia, su desacato ante el poder del tío, que es el gobernante, Creonte. Está su dolor de hermana. Debemos recordar que la obra termina con una Antígona siendo enterrada viva junto a su amado Hemón, que es su primo además, es el hijo de Creonte, y que dentro de la cueva, los dos enamorados enterrados vivos en una especie de cámara mortuoria, Antígona se quita la vida, se suicida. No quiere una muerte terrible, no quiere morir de sed y hambre, y al ver que Antígona ha muerto sobre el cadáver de su hermana, se suicida también Hemón. Creonte entonces se entera de que su hijo ha muerto junto con Antígona en esa cueva, que los dos se han quitado la vida, y al enterarse de que su hijo Hemón ha muerto, Eurídice, la esposa de Creonte, la reina de Tebas, también se suicida. Y entonces vemos a Creonte sintiendo un dolor inexpresable. No se puede describir, equivalente al de Antígona. Ese dolor, ese pesar, y de alguna manera arrepentido por haber sido tan severo, de haber sido tan inflexible, de haber conducido a estos dos jóvenes, a su esposa, pues a una muerte tan terrible. Aquí el dolor estalla en los siglos de los siglos en el teatro de Atenas, frente a toda la ciudad que contempla adolorida a sus dioses. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.